La toxoplasmosis congénita. La toxoplasmosis congénita ocurre por transmisión vertical por primoinfección de la madre durante el embarazo. Recordemos que dijimos que si bien el toxoplasma es un parásito intracelular obligatorio, hay una fase durante la primoinfección que hay circulación de taquizoides libres en el torrente sanguíneo, lo cual en este caso va a permitir que el parásito viaje hasta los órganos diana. En este momento es que los taquizoides logran llegar a la placenta y así intentan llegar al embrión o feto. La placenta es el órgano responsable de la nutrición, respiración y excreción del feto a través de la madre durante el embarazo, y también tiene una función protectora que es conocida como la barrera placentaria. Al inicio del embarazo, la placenta es gruesa y pequeña acorde al tamaño del embrión. A medida que el mismo va creciendo, la placenta va aumentando su tamaño, pero disminuyendo su grosor, aumentando de esta manera el flujo sanguíneo por necesidades del feto y al disminuir el grosor disminuye su capacidad de función de filtro. Entonces, tendremos que al principio del embarazo, la placenta es más pequeña y más gruesa, dificultando el paso de los taquizoides. A medida que transcurre la gestación, la placenta se adelgaza y aumenta el flujo sanguíneo, lo que hace más probable que los taquizoides circulantes atraviesen la barrera y lleguen al feto. Conclusión. A mayor edad gestacional, mayor será la posibilidad de transmisión al feto, pero menor será la severidad de la toxoplasmosis presente en el producto de la gestación. ¿Por qué? Porque al principio de la gestación, el embrión es un grupo indiferenciado de células, precursoras que a medida que transcurre el embarazo van creciendo y van diferenciándose en órganos. Entonces, si la infección ocurre al principio, y recordando que el toxoplasma puede invadir cualquier célula nucleada, cualquier órgano que se forme a partir de estas células, que como ya dijimos eran precursoras, vendrán con alguna alteración. Mientras que al final del embarazo, ya hay mayor cantidad de células formando órganos o ya con órganos diferenciados, con lo cual hay menos posibilidad que esta afectación estructural sea grave. El embarazo dura en promedio 40 semanas, de 37 a 42 semanas. Clásicamente se divide en trimestres como regla general para hacer más sencilla su caracterización por cosas comunes. Y entonces en el primer trimestre es un trimestre básicamente de formación que va desde el cigoto, que es la unión del óvulo con el espermatozoide, hasta que se tiene un embrión ya formado a las 12 semanas. A partir de las 12 semanas y hasta las 24 va a ser el segundo trimestre, que es un trimestre de diferenciación, donde se forman y se diferencian órganos y sistemas. Llegamos ya a partir de las 24 semanas, donde básicamente vamos a tener un feto ya formado y durante este último trimestre toda la función va dirigida a crecer hasta que se obtiene el tamaño adecuado y la madurez adecuada para el nacimiento. Para ver lo anteriormente dicho en porcentajes, tenemos entonces que en el primer trimestre el riesgo de infección es menor igual al 25%, pero en caso que haya transmisión de la infección, la severidad de la enfermedad va a ser alta, es decir, riesgo de infección baja, enfermedad grave, en caso de que ocurra. En el segundo trimestre aumentamos la posibilidad de infección fetal, pero la severidad de infección va disminuyendo, llegando al tercer trimestre donde hay mayor riesgo de infección por el mayor tamaño de la placenta y mayor flujo sanguíneo y mayor posibilidad de que esos taquizoides atraviesen la barrera placentaria, pero en caso de presentarse la enfermedad, la severidad de la misma va a ser baja. Traducción clínica de todo esto es, si la
infección ocurrió durante el primer trimestre, el feto se presentará con la llamada tríada de Sabin, que consiste en coriretinitis, calcificaciones cerebrales e hidrocefalia. A esta tríada, los pediatras suman una cuarta caracterización, que es al momento del nacimiento el paciente presenta convulsiones. ¿Okay? Y entonces también se la conocen como tétrada de Sabin. Si la infección ocurre en el segundo trimestre, la fase aguda ocurrirá inútero. Así que al momento del nacimiento tendremos un recién nacido asintomático, aparentemente sano porque estará en la fase latente, quien con los años podría desarrollar síntomas de una toxoplasmosis crónica. Por ejemplo, en Francia, que es uno de los países con mayores índices de toxoplasmosis, hay un estudio multicéntrico que nació de un grupo de oftalmólogos que evidenciaron que tenían un número de pacientes entre los 12 y los 16 años que acudían a su consulta por pérdida de la visión en un ojo y quienes el único antecedente que tenían era que la madre había adquirido la infección por toxoplasmosis durante el embarazo. Ahora, si ya la infección ocurre en el tercer trimestre, es probable que el recién nacido nazca con un cuadro de toxoplasmosis aguda generalizada. Y esto entra dentro del síndrome de Torch. Clásicamente, el síndrome de Torch se caracteriza porque el neonato presenta retardo de crecimiento intrauterino o bajo peso al nacer, si ya ha nacido, hepatosplenomegalia, fiebre, anemia. Recuerden que el Torch engloba enfermedades como la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus, el herpes, el HIV, el Chagas. ¿Okay? Entonces, ya entendidas las implicaciones de una toxoplasmosis congénita, veremos lo que se hace habitualmente en mujeres embarazadas durante el control prenatal. Dentro de la batería de exámenes que se le solicitan a una embarazada está incluida la serología para toxoplasmosis, la cual se debe realizar una vez en cada trimestre. Si en el primer trimestre la IgG es positiva y la IgM es negativa, es probable que la paciente haya adquirido la toxoplasmosis antes del embarazo y tenga anticuerpos circulantes, con lo cual no hay riesgo de infección porque ya la paciente tiene inmunidad para la toxoplasmosis, contra el toxoplasma. Si ambas inmunoglobulinas, tanto la G como la M, son negativas, quiere decir que no ha habido infección previa, con lo cual esta madre es susceptible para adquirir la toxoplasmosis como una prima infección durante el embarazo. Es decir, que ante esta situación hay que indicarle todo tipo de medidas profilácticas que vimos en el primer módulo. Por último, si la IgG está negativa, pero la IgM está positiva, estamos ante una infección aguda por toxoplasmosis, por lo que hay que activar todo el protocolo de evaluación, seguimiento y tratamiento de esta paciente. Importante es que si hay tratamiento para la toxoplasmosis durante el embarazo, los medicamentos utilizados dependen del momento de la gestación, donde se haga el diagnóstico, y ese tratamiento la paciente debe tomarlo hasta el finalizar el embarazo.